Una caravana cargada con mercancías desconocidas y obviamente valiosas avanza lentamente a través de un bosque denso y sombrío. Le acompaña un grupo muy unido de guardias, formado en su mayoría por mercenarios curtidos en la batalla. De repente, un hombre desconocido aparece en la ruta de la caravana y exige que se descarguen inmediatamente todas las mercancías del carro. Resulta que uno de los mercenarios era un espía todo este tiempo, que pasaba información importante a los bandidos. Sin embargo, los mercenarios restantes no van a entregar el botín tan fácilmente. Están dispuestos a luchar hasta la muerte. Uno de los luchadores más valientes y fuertes se llamaba Lois, y ya estaba preparado para enfrentarse a esos gamberros insolentes. Otro mercenario de pelo azul llamado Chris sabía que Lois era bueno, pero pensó que no había necesidad de apresurarse. Sugirió que los bandidos se dispersaran pacíficamente, sin derramamiento de sangre ni cadáveres, manteniendo con vida a ambos bandos. Pero los bandidos solo respondieron riendo descaradamente, ignorando por completo la oferta de Chris. Al darse cuenta de que hablar es inútil, Chris, sin pensarlo dos veces, se lanza a la batalla. Lois, por supuesto, también decide no quedarse al margen, y se une a la batalla. El líder de los bandidos da una orden a sus subordinados: capturar a todos los mercenarios y matarlos inmediatamente. Mientras tanto, los héroes deciden rápidamente separarse y actuar según la situación. Chris utiliza hábilmente trampas preparadas de antemano y elimina rápidamente a algunos de los bandidos. Creaba trampas con gran maestría, incluso a partir de objetos improvisados, como botones metálicos afilados. Tampoco dudó en utilizar sustancias venenosas para potenciar el efecto. Chris usó literalmente todo lo que tenía a mano. No debería haber supervivientes entre los enemigos, pero de repente, el propio líder de la banda aparece entre los espesos arbustos, y el veneno parece no haberle afectado en absoluto. En un arrebato de ira, mata a Lois y a los demás sin piedad. Este loco era increíblemente fuerte. Extraía todo su poder de un misterioso artefacto. Los artefactos son tesoros mágicos que pueden transformar objetos ordinarios en armas o armaduras, otorgando a su propietario un poder incalculable. La situación es desesperada, y parece que ha llegado el momento de que Chris se despida de su vida. Pero no piensa simplemente morir. Chris luchará hasta su último aliento. Apretó los dientes. Definitivamente no iba a rendirse, aunque sus posibilidades fueran escasas. El bandido era terriblemente fuerte. Sus ataques eran rapidísimos y letales. Con un movimiento rápido y preciso, le corta la mano a Chris en una fracción de segundo. El pobre héroe no tenía ninguna posibilidad contra esa montaña de músculos y malicia. Pero Chris no quería morir así, sin sentido y con las manos vacías. Decide llevarse consigo el artefacto del enemigo, cueste lo que cueste. Impulsándose con los pies, Chris se precipita hacia un profundo acantilado, arrastrando consigo el artefacto. Sabía que si el artefacto sufría daños suficientes, dejaría de funcionar. Por eso Chris se lo traga, porque dentro de él, como él mismo dijo, ya hay mucha mierda. Así terminó, de forma trágica y heroica, la vida de Chris, de 39 años. Pero de repente, tras un instante, el héroe recupera la conciencia inesperadamente. Y entonces descubre, para su sorpresa, que su mano derecha ha vuelto a su sitio. Parece ser el mismo sueño extraño en el que, cuando tenía 15 años, se veía a sí mismo en el campo de batalla. En esta pesadilla recurrente, siempre moría de la misma herida mortal. Siempre intentaba esquivarlo, pero nunca lo conseguía. Pero esta vez, algo cambió. Logró esquivar el golpe. Por primera vez en su vida, Chris logró esquivar el ataque, escapando de una muerte segura. Después de eso, apareció un extraño letrero frente a sus ojos, que decía que había recibido puntos de experiencia. Tras pellizcarse, se dio cuenta. Esto no era un sueño. Todo estaba sucediendo en la realidad. Al entrar en el cuartel, Chris se encontró inesperadamente con su amiga de la infancia, Lind. Bajó la mirada y vio un corte familiar en la pierna de su amigo. En su vida pasada, Lind perdió una pierna debido a esta herida aparentemente leve. Pero ahora, en esta nueva realidad, Chris no permitirá que esa tragedia vuelva a ocurrir. Por suerte, logró encontrar una hierba blanca poco común muy cerca del cuartel. Pero no fue suficiente. En ese momento, un severo comandante militar entra en el cuartel. Anuncia que a partir de hoy, su pelotón de adolescentes se convertirá en la unidad de reserva de la 7ª División de Infantería. A partir de este día, comienzan oficialmente su entrenamiento de combate en toda regla. Y ahora su primera tarea es recoger flechas en el lugar de la batalla pasada. Transcurren 10 días, y los chicos son enviados a su primera misión, con un grupo de cazadores experimentados. Chris decide no perder el tiempo, y recolecta los recursos necesarios y útiles en el bosque. Muy cerca de allí, resulta que hay una hormiga melífera rara y muy valiosa. Esta especie es conocida por sus beneficios. Sin duda resultará muy útil en el futuro. Y si además consigues algo de miel, eso sí que será una gran suerte. Para encontrar la colmena, Chris decide seguir a una de las abejas. Tras correr un poco, encuentra una pequeña porción de miel fresca. Mientras tanto, su escuadrón, en lugar de cazar, se relaja despreocupadamente y charla sobre todo tipo de tonterías. Los cazadores se acercan a ellos y les preguntan: ¿han cazado al menos un conejo? Y entonces, Chris regresa del bosque, cansado pero feliz. Lleva colgada a la espalda una pesada bolsa llena de conejos cazados. En su pueblo natal, Chris siempre fue considerado el mejor cazador, pero a pesar de ello, lo que se recaudó aún no era suficiente. Chris cazó 5 conejos por cada miembro del equipo, pero ni siquiera eso fue suficiente para cumplir el plan. Quizás si logramos cazar un ciervo, eso compensará la escasez. Junto con el equipo, Chris se adentra en el bosque para cazar.
Deciden utilizar la hierba roja Red Pole para atraer a los ciervos a una trampa preparada previamente. Y como por arte de magia, el ciervo aparece justo delante de ellos. Chris le arroja una piedra, pero no logra derribar al animal de inmediato. Sin embargo, su habilidad para lanzar ha mejorado significativamente. En su vida pasada, con semejante lanzamiento, habría derrotado fácilmente a la bestia. Pero aún es demasiado joven e inexperto. Debemos tener esto en cuenta. El protagonista preveía este giro de los acontecimientos, así que prudentemente preparó una emboscada. Otros 2 hombres de su escuadrón se escondían entre los densos arbustos cercanos. Ya había involucrado a auténticos cazadores profesionales en esta cacería cuidadosamente planificada. Necesitaba su fuerza física. Mientras los luchadores de Chris acorralaban metódicamente al ciervo en una trampa, los cazadores tendían una trampa y usaban la fuerza bruta para intentar capturar al animal. Sorprendentemente, todo salió exactamente según lo planeado por el personaje principal. Sin embargo, los cazadores fracasaron. Resultó imposible retener al ciervo, y este, tras escapar de la trampa, huyó. En ese preciso instante, de forma inesperada y repentina, Chris sale volando de entre los arbustos con una piedra en la mano. Con un lanzamiento preciso y certero a corta distancia, logró dar en el blanco y dejar inconsciente al ciervo en el acto. Los chicos del equipo aún no podían creer que estuvieran comiendo una carne tan exquisita y jugosa. El protagonista impresionó a uno de los cazadores con su destreza, y por ello fue eximido del servicio nocturno de hoy. A la mañana siguiente, la base militar estaba sumida en un completo caos. Los perros callejeros habían causado un verdadero desastre. Debían ser capturados lo antes posible. De lo contrario, la moral de los soldados podría verse seriamente afectada. El cazador pelirrojo comprendió de inmediato que no podía posponer tal asunto bajo ninguna circunstancia. Inmediatamente, le encomendó a Chris una tarea importante: capturar a esas criaturas despiadadas. Tras adentrarse en el bosque, el héroe encontró una hierba especial y poco común. Esta hierba actuó sobre los perros como una droga potente, razón por la cual los animales se comportaron de manera tan extraña e inapropiada. Al colocar hierba por toda la base, a modo de trampas, los perros, tras inhalarlo, perdieron rápidamente el conocimiento, como si alguien los hubiera apagado. El cazador pelirrojo volvió a destacar el talento excepcional de Chris y su enfoque poco convencional. El protagonista se convenció cada vez más de que aquel tipo no era un soldado raso cualquiera, porque su pelo rojo simbolizaba la sangre especial de un cazador. En efecto, tras la máscara de un simple soldado, se escondía un hijo ilegítimo y alborotador del poderoso conde Van Ludwig, llamado Guillem Ludwig. A cambio de esta información confidencial, Chris accedió a ocuparse de todos los perros callejeros restantes. Tras localizar a uno de los perros, entraron en acción, y pronto lograron encontrar la guarida de los animales. Pero no solo eso. También encontraron allí a un explorador escondido. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el espía se levantó de un salto y huyó. Los muchachos corrieron inmediatamente tras el enemigo. El explorador logró escapar por un breve tiempo, pero se equivocó al pensar que estaba salvado. Acabó cayendo directamente en una trampa. El enemigo fue capturado, y sin demora, fue ejecutado. Allí mismo, sin más dilación. Ahora solo quedaba ocuparse de los perros restantes. Algunos animales lograron escapar, pero su líder había muerto y nunca regresarían. Sin embargo, esta no fue el final de la historia. Un lobo blanco saltó repentinamente de entre los arbustos. El lobo blanco es una criatura extremadamente rara, que se encuentra exclusivamente en la cima del Monte Sol, y nunca debería haber estado aquí. Sin embargo, los chicos lograron hacer frente a esta bestia sin mayores problemas. Además, incluso lograron salvar la vida de su cachorro. Y resultó que este cachorro de lobo era mestizo. Cuando regresaron a la base, a los chicos ni siquiera les dieron una comida decente. Aunque Chris atrapó a todos los perros, ni siquiera les permitió oler la comida preparada. Tuve que tomar una decisión: robar algo para comer, pero de repente, Chris entró en la habitación y ordenó: ¡enciendan el fuego! Regresó de cazar y trajo algo de carne para sus compañeros. Al día siguiente, el protagonista alimentó con esmero al cachorro de lobo. Incluso le puso nombre al bebé: Calabaza. En ese momento, se anunció una asamblea general en la base. Durante la reunión, uno de los comandantes llamó a Chris. Se trataba del mismísimo líder del siglo y jefe del regimiento de infantería, el comandante Kennedy. Fue él quien designó al protagonista como jefe del Decurión, un destacamento compuesto por 10 combatientes. Todos los chicos quedaron completamente conmocionados por tan inesperada noticia, aunque también hubo quienes no se mostraron particularmente entusiasmados con el nuevo comandante. Y esto era comprensible. Al fin y al cabo, Chris todavía era un adolescente. Mientras tanto, el protagonista y su escuadrón se dirigieron a la zona pantanosa. Allí necesitaba desesperadamente una hierba en concreto. La hierba se llamaba Doncella Sucia, y sin duda le sería útil al héroe en el futuro. Después de esto, Chris se dirigió al jefe del regimiento de infantería con un informe sobre los resultados del reconocimiento. Pero los guardias de la entrada solo se rieron burlonamente en su cara. El tipo no les hizo caso, e inmediatamente dejó claro quién estaba parado frente a ellos. Uno de los comandantes de Decurión, llamado Pedel, intervino para resolver el conflicto. Le informó a Chris que su grupo estaba obteniendo los mejores resultados entre todas las unidades de reconocimiento. El protagonista también preguntó qué hace en general el líder de un regimiento de infantería. Pedel reveló que anteriormente había servido como caballero al servicio del barón Ronald, pero debido a su romance con la esposa del barón, fue degradado, y ahora, abrumado por la desesperación, recurre con frecuencia a la bebida. Y entonces Chris tuvo una revelación.
recordó por qué el regimiento de infantería había muerto en su vida pasada. El jefe, sumido en la desesperación, simplemente abandonó a la tropa a su suerte. Esto no puede permitirse. Hay que hacer algo con urgencia. De lo contrario, la historia se repetirá. Según los cálculos precisos del protagonista, este lugar en particular es un punto estratégico entre la octava puerta y su cuartel general militar. Y aquí están, esas mismas puertas. Finalmente un plan tomó forma en la cabeza de Chris. Pero para implementarlo, primero debes regresar a la base y llevarte contigo las pieles de los perros derrotados. Cuando regresó al campamento, no perdió el tiempo y se puso a trabajar de inmediato. Chris comenzó a fabricar lanzas utilizando dagas y también a hacer escudos con las duras pieles de perros sacrificados. Y a partir de ese mismo día, comenzó un nuevo capítulo. El protagonista empieza a entrenar personalmente a su propio escuadrón. Ahora se prepararán para la feroz batalla que se avecina, la cual podría ser decisiva. Sin embargo, quedaba un último y grave problema: el comandante Kennedy. Él era la principal espina clavada y el obstáculo para la prosperidad de todo el regimiento de infantería. Si lo destituyen, es muy posible que nombren a un nuevo comandante en su lugar. Quizás sea Peddle, pero Kennedy tenía su propia gente y su número era alarmante. Si simplemente lo matas, Chris también estará condenado a una muerte inevitable. Sin embargo, aún queda una alternativa poco convencional. Una forma de salvar al regimiento sin derramamiento de sangre. Chris reúne urgentemente a todo su equipo, porque tienen que llevar a cabo una misión peligrosa. Entraron sigilosamente en territorio enemigo, donde cualquier error podía costar vidas, por lo que se requería la máxima precaución. En el camino, encontraron una fruta rara llamada la tristeza de Joda. Aunque se considera venenoso si se ingiere con cierta hierba blanca, entonces los ojos adquieren temporalmente la capacidad de ver en completa oscuridad. Este efecto único dura exactamente 24 horas, así que no hay tiempo que perder. Utilizando su nueva habilidad, localizaron rápidamente a 5 soldados enemigos. Incluso para luchadores fuertes como Digo y Doki, esta sería una prueba seria. Deben ser atraídos a un lugar oscuro, donde el equipo de Chris tendrá ventaja. Visión nocturna. Por eso Chris, tras quitarse el uniforme militar, se atrevió a salir al encuentro de los enemigos con el rostro descubierto. Tomó una comida de la mesa de los enemigos y huyó rápidamente, sirviendo de cebo. 2 guerreros enemigos cayeron en la trampa y los persiguieron, alejándose cada vez más del campamento. En ese momento, el resto del escuadrón de Chris inició un ataque de emboscada, emergiendo de entre los arbustos. Mientras tanto, el resto del pelotón atacó a los que permanecían en el campamento. Al dividir a sus oponentes, obtuvieron una ventaja y lograron su objetivo. Vestidos con las armaduras de sus enemigos derrotados, aceptaron la entrega sin sospechar nada a la mañana siguiente. Para entonces, los enemigos ya habían encontrado rastros de sangre y señales de una lucha. Pronto se dieron cuenta de que habían perdido a 5 de sus soldados. Mientras tanto, en el campamento del regimiento de infantería, comenzaban a surgir verdaderos problemas. Los suministros se estaban agotando rápidamente. Debido a la negligencia de Kennedy, el conde le dio la espalda por completo al regimiento. Pero para sorpresa de todos, un carro se detuvo frente al campamento. Chris y todo su equipo de reconocimiento estaban sentados dentro, tras regresar de una misión. Gracias al plan bien pensado del protagonista, lograron robar carros enteros de provisiones de la octava puerta. Solo tiene 15 años, pero ya ha derrotado a enemigos y ha regresado con trofeos. Al día siguiente, el comandante Kennedy comenzó el entrenamiento formal de todos los soldados del regimiento. El inicio del entrenamiento fue sencillo pero difícil. Todos comenzaron con una agotadora sesión de carrera. Parece que Chris logró inspirar a Kennedy después de todo. Su plan táctico funcionó. Durante la sesión de entrenamiento que tuvo lugar durante el almuerzo, el comandante hizo una demostración personal de sus habilidades de combate. También hubo sesiones de entrenamiento separadas para arqueros, y los preparativos estaban en pleno apogeo. Los ejercicios grupales comenzarán en 2 días. El pelotón debe estar preparado para el combate. Además, el regimiento tendrá que atacar varios puntos de suministro clave más de la octava puerta. Para ello, primero es necesario formar un grupo de ataque y luego hacer avanzar las fuerzas principales. Al día siguiente, este mismo grupo de ataque contaba con su plantilla completa, pero varios exploradores enemigos ya habían detectado sus movimientos. Bajo ninguna circunstancia se les debe permitir regresar con su gente e informar de esto. Estos exploradores deben ser destruidos inmediatamente. Así que el equipo de Chris organizó una astuta emboscada. Los enemigos supervivientes comenzaron a retirarse apresuradamente, separándose y dispersándose en diferentes direcciones. Pero Lind ya había apuntado y disparado una flecha con precisión contra uno de ellos. Dean ya estaba alcanzando al segundo explorador que iba a interceptarlo. Se decidió dejar con vida a uno de los exploradores enemigos. Su tarea consiste en proporcionar toda la información sobre los últimos cambios en las tropas de escolta. Ahora todo estaba listo. Solo quedaba transmitir la señal a la unidad principal. Había llegado la hora. Tras esto, Chris y su escuadrón se dirigieron directamente a la base enemiga, disfrazándose de aliados. Con el pretexto de un nuevo decreto, el protagonista solicitó cortésmente una inspección de todos los suministros transportados. Gracias a este paso, recibió todos los datos importantes que necesitaba. Al lanzar la daga al aire, dio una señal secreta para comenzar la misión. El equipo de asalto ya está en el lugar. La operación comienza. Los enemigos no estaban preparados para un ataque tan rápido y audaz. Espías del escuadrón de Chris también comenzaron a actuar y atacaron desde dentro. Los rivales no tuvieron la más mínima oportunidad. Fueron tomados por sorpresa. La victoria ya estaba prácticamente en manos de Chris y sus combatientes.
Lo único que quedaba era eliminar a su comandante. El protagonista, con un movimiento rapidísimo, lanzó la daga directamente al comandante enemigo, dando en el blanco. A partir de ese momento, la victoria pasó oficialmente al regimiento de infantería bajo el mando de Kennedy. Todas estas batallas no fueron en vano. Las habilidades de Chris han mejorado notablemente. Ahora su escuadrón era completamente diferente, maduro y poderoso. Y todo ello sin tener que matar a Kennedy. Sin embargo, Chris aún no logra comprender un misterio. ¿Por qué un noble llamado Guillén se esconde bajo la apariencia de un simple soldado? Además, el personaje principal tiene un deseo creciente de poner a prueba su propia fuerza en la práctica. Sin dudarlo, reta a Guillén a un duelo. Y así comenzó la batalla. El cazador pelirrojo parecía haber subestimado a Chris. Salió a enfrentarlo desarmado, pero incluso sin la espada, de él emanaba una energía ominosa y una poderosa presión. Es perfectamente posible que Guillén sea un vicio. Alguien que ha alcanzado la etapa final de un guerrero, habiendo abandonado por completo su humanidad. En su vida anterior, Chris nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a una fuerza así, lo que significa que ahora debe darlo todo. Cuanto más se acercaba al enemigo, más agitada se volvía su respiración. La presión aumentaba con cada paso, y de repente, un golpe fulminante de la espada de Guillén, y Chris se encontró hecho pedazos. Pero al segundo siguiente despertó. Todo el dolor, todos los cortes, solo habían sido una ilusión. No sufrió ningún daño. Todo fue una alucinación, causada únicamente por el aura del enemigo. Este tipo era tan increíblemente fuerte, que el simple hecho de estar cerca de él, hacía que Chris sintiera una tensión monstruosa. Después de semejante calvario, no le vendría mal tomarse un par de días libres. Al día siguiente, mientras patrullaban las fronteras, 2 soldados del destacamento estaban de guardia como de costumbre. Pero de repente, de la nada, aparecieron unos hombres desconocidos con capas, y noquearon en silencio a los 2 guardias. Los infectaron con una nueva maldición de las 8 puertas. Un virus llamado el demonio blanco. En ese momento, el personaje principal acariciaba tranquilamente a su mascota, Calabaza. De repente, los chicos regresaron al campamento con noticias alarmantes. Un ataque contra 2 guardias. Chris siente que definitivamente algo anda mal aquí. En su vida pasada, la maldición de las 8 puertas nunca alcanzó a su escuadrón. Pero ahora todo es diferente. Necesita averiguar qué está pasando. El demonio blanco es una terrible enfermedad que cubre el cuerpo de Escarcha, tras lo cual la persona muere. Cientos de curanderos y sanadores han muerto intentando encontrar una cura para esta maldición. Con el tiempo se encontró una solución. La sustancia principal del antídoto estaba contenida en la planta doncella sucia, que Chris había recolectado recientemente. Para elaborar la medicina, esta planta debía hervirse en agua. Luego, agregue hojas de pasto azul a la decocción resultante para potenciar el efecto. Uno de los soldados ya había empezado a sentirse mal. La enfermedad había comenzado a hacer efecto. Los primeros síntomas fueron evidentes. Dientes ennegrecidos y una extraña alucinación de un cielo azul. Por estas señales, los demás también comprendieron que se trataba, en efecto, del demonio blanco. Uno de los combatientes, Dingo, entró en pánico y declaró que todos los infectados debían ser quemados inmediatamente. Estaba seguro de que si los dejaban con vida, toda la empresa estaría condenada. Y si Chris intenta detenerlo, también lo eliminará. Dingo había perdido la cabeza, y había que detenerlo inmediatamente. Todo el destacamento se abalanzó sobre él. Lograron neutralizar a su compañero enloquecido. El comandante Kennedy entró en la tienda. Dingo, entre lágrimas, y con la respiración entrecortada, le suplicó a Kennedy que quemara a todos los infectados. Resultó que se había vuelto loco por una razón. Era de Tresidi. Se trata de un pequeño pueblo de cerca, completamente destruido por esa misma enfermedad. Dingo es el único que sobrevivió a esta tragedia. Lo perdió todo. Su familia, sus amigos, su hogar. Kennedy parecía estar empezando a adoptar su punto de vista. Ahora Chris necesita demostrar que su antídoto funciona, cueste lo que cueste. Decide indagar en el pasado personal de Kennedy. Chris hace una promesa. Si el comandante le cree, lo devolverá al rango de caballero. Al día siguiente ocurrió un milagro. Todos los pacientes comenzaron a recuperarse. Incluso construyeron un hospital en toda regla, al que ahora enviaban a las personas infectadas procedentes de otras unidades. Al tercer día, todos los pacientes estaban completamente curados. Esto permitió desviar la atención y las sospechas de las 8 puertas, ocultando su implicación en la propagación de la maldición. Los soldados de Chris quemaron la carreta para simular la cremación de los infectados, todo para engañar al enemigo. Al ver el humo negro, el enemigo decidió que el destacamento estaba debilitado, e inmediatamente lanzó un ataque. Sin embargo, resultó ser otra trampa planeada por Chris. Los arqueros del pelotón tomaron posiciones y abrieron fuego intenso. Como resultado de la repentina andanada, la mayoría de los enemigos fueron destruidos. Los enemigos supervivientes fueron rodeados y atraídos a un caldero táctico. Se encontraron completamente rodeados. Pero a pesar de la situación desesperada, los enemigos no iban a rendirse sin luchar. Su fuerza resultó ser mayor de lo que Chris esperaba. Se resistieron con ferocidad y causaron graves daños. Pero el objetivo de Chris no es la victoria a cualquier precio, sino obligar al enemigo a retirarse. La tarea clave ahora es eliminar a su comandante. Sin un líder, las filas enemigas caerán en la confusión. El comandante Kennedy tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Él entra personalmente en la batalla. Pero hay algo extraño en el comportamiento de los enemigos. No atacan, sino que solo se defienden. Resultó que estaban ganando tiempo, esperando ayuda. Y entonces aparece un monstruo aterrador en el campo de batalla.
partiendo a un soldado por la mitad de un solo golpe. Ahora el ejército enemigo ha pasado a la ofensiva. El monstruo se acerca a Chris. El protagonista siente la misma presión asfixiante que en la pelea con Guillén. Sin duda, este oponente está al nivel de un caballero. El bruto muestra interés en Chris, tan joven y ya comandante. Quiere ver de qué es capaz este chico. Chris está demostrando su valía. Es increíblemente fuerte para su edad. Consigue parar los ataques del monstruo. Pero la pelea se ve interrumpida por una intervención inesperada. Este es Lind. Vino a ayudar. Dingo se une a ellos. Ahora la batalla es de 2 contra 1. Pero el monstruo solo se burla. ¿De verdad creen estos niños que pueden derrotarlo? Ataca con la velocidad del rayo, pero Dingo logra reflejarlo. El monstruo se ha vuelto más fuerte y aún más peligroso. Mientras Dingo lo distrae y lo mantiene a raya, Chris ataca por el flanco y lo atraviesa con su lanza. El caballero lobo está furioso. ¿Cómo se atreven estos cachorros a enfrentarse a él? Dingo está al límite. Sus fuerzas están agotando. Pero Chris encuentra la oportunidad de asestar un golpe preciso en la cabeza del enemigo. Daña el ojo del monstruo. Sin embargo, esto tiene un precio. Se rompe el brazo. ¿De verdad este es el final? De repente, aparece una notificación frente a Chris. Ha recibido un artefacto. Un brazo roto se cura al instante. Siente una ligereza en el cuerpo, como si se hubiera vuelto ingrávido. No importa lo que haya pasado. Lo principal ahora es ganar. Con una estocada certera, Chris clava la daga en el hombro del enemigo. Y finalmente, lo derrota. ¿Cómo logró derrotar a un verdadero caballero? Mientras tanto, llegó el 5º Regimiento de Infantería para prestar ayuda. Están liderados por el capitán Madrid. En su vida pasada, Chris se escondía tras las espaldas de aquellos que tenían talento, usándolos como escudo. Ahora todo es diferente. Él mismo va a la batalla y asume la responsabilidad. Tras la batalla, Chris y Kennedy se dirigen al tercer Odd. Los Odes son los más grandes comandantes en jefe del ejército. Uno de ellos es Vigin Ludwig, el hijo mayor del barón Van Ludwig. Está realmente sorprendido. El caballero fue derrotado por un simple muchacho. También reconoce públicamente los méritos de todo el regimiento de infantería. Como recompensa, Kennedy es nombrado comandante de un destacamento de 500 combatientes. Y Chris recibe su primer rango oficial, comandante de un destacamento de 100 soldados. Después de que Ludwig colocara personalmente las sombreras al personaje principal, el ambiente se tornó más solemne y tenso. El héroe le contó de inmediato todo lo que sabía sobre los misteriosos y especiales combatientes del escuadrón secreto llamado Las 8 Puertas. Según él, existe una alta probabilidad de que los enemigos pretendan utilizar este escuadrón oculto para el traicionero asesinato de Vigin Ludwig. Pero Chris, a pesar de todo, ya lo ha previsto todo. Tiene un plan claro sobre cómo poner fin a esta guerra prolongada en tan solo 2 días. La esencia del plan consiste en llevar a cabo un ataque rápido y repentino contra las rutas de transporte más importantes del destacamento de las 8 Puertas. Para llevar a cabo este plan, era necesario reunir urgentemente a un centenar de los mejores combatientes y crear con ellos una unidad de combate de élite especial. Apenas transcurrieron unos días y el destacamento ya contaba con todo el personal necesario. Estaba organizado y listo para comenzar la fase activa de la ofensiva. El ataque inesperado y repentino contra el enemigo demostró ser extremadamente efectivo y funcionó exactamente como se esperaba. Los soldados de las 8 Puertas no estaban preparados en absoluto para semejante ataque y, por lo tanto, fueron destruidos rápida y despiadadamente, sin oponer resistencia alguna. Sin embargo, el objetivo principal de esta operación no era simplemente la destrucción de los soldados enemigos. La verdadera tarea consistía en liquidar por completo todas sus provisiones de alimentos, armas y caballos. Mientras la acción se desarrollaba en el frente, Chris se encontraba en la base, donde intentaba descifrar el significado de un misterioso y extraño artefacto. Al parecer, el día que luchó contra el Caballero Lobo, sus habilidades alcanzaron un punto crítico y su cuerpo comenzó a cambiar repentinamente. En su vida pasada, su fiel amigo Lois demostró una vez un truco increíble, casi imposible. Con un único y certero movimiento de la espada, Lois cortó la viga de madera en muchos trozos pequeños. Chris jamás soñó con repetir algo así en su vida. En aquel momento parecía algo imposible, pero ahora, en esta nueva vida, se sentía empoderado. Realmente podía lograrlo. Tras completar su entrenamiento personal, el protagonista comenzó a entrenar también a sus combatientes subordinados. La formación se centró en el desarrollo del trabajo en equipo, la coordinación y las habilidades tácticas. Además, estaba a punto de tener lugar una pelea crucial en la que Chris tendría que mostrar su mejor versión. A la mañana siguiente, todos los ejércitos estaban reunidos y ya se encontraban de pie, uno frente al otro, esperando la señal. Y así, resonaron las órdenes de los comandantes. ¡Ataquen! ¡Adelante! ¡Sin perdonar al enemigo! Comenzó una verdadera masacre. La sangre corría por todas partes y se oían gritos y gemidos. Los combatientes de ambos bandos se atacaban sin piedad, apuñalándose y atravesándose los cuerpos con largas lanzas. Cuando aparecieron nuevos soldados en el campo de batalla, la atmósfera a su alrededor cambió instantáneamente. Mientras tanto, Chris no perdió ni un segundo. Estaba preparando a su equipo para una ofensiva decisiva. Los guerreros de Zerg, que estaban perdiendo terreno claramente en la batalla, comenzaron a retroceder. La diferencia de fuerza entre los combatientes de las 8 Puertas y el ejército de Zerg era obvia, incluso para el ojo inexperto. Y de repente apareció en el campo el equipo de Chris, los mismos guerreros a los que él mismo había entrenado. Eran la élite.
No se podía actuar con frivolidad con ellos, se requería la máxima precaución. Pero los soldados de Chris no resultaron ser unos simplones, eran auténticos luchadores, curtidos en la batalla. Con su poderosa y oportuna aparición, Chris logró cambiar radicalmente el curso de la sangrienta batalla. Sin embargo, los oponentes no iban a rendirse. Seguían queriendo seguir adelante. Sin embargo, los luchadores de las 8 puertas comenzaron a caer uno tras otro, perdiendo fuerza rápidamente. Ya era completamente evidente que habían perdido esta batalla de una vez por todas. Los soldados enemigos restantes comenzaron a retirarse presas del pánico, perdiendo su formación. Fue una victoria incondicional. Durante toda esta sangrienta batalla, Chris vio absolutamente cada movimiento de los enemigos, como si el tiempo transcurriera a cámara lenta. En su vida pasada, ni siquiera podría haber soñado con algo así. En esta realidad, Chris no es un cobarde que se esconde a espaldas de los demás, sino un verdadero líder y guerrero que dirige un ejército a la batalla. De todo el escuadrón de las 8 puertas, solo 12 personas lograron sobrevivir y escapar. El resto cayó. Y todo esto sucedió gracias a él. Un joven soldado de cabello azul brillante que cambió el curso de la historia. Mientras tanto, un exhausto Chris pierde el conocimiento a causa del agotamiento y despierta a salvo en la base. Allí lo recibe la fiel y cariñosa Calabaza, que nunca se separó de su amo. Posteriormente, regresa al territorio recién recuperado para restablecer el orden. Y allí, justo delante de él, aparece el propio conde, el respetado Van Ludwig. El conde recompensa personalmente a todos los luchadores del escuadrón de Chris con monedas de plata. 5 piezas para cada uno. Y al comandante Kennedy se le otorga oficialmente el título honorífico de caballero por su valentía. Sin embargo, Kennedy rechaza el título, expresando su deseo de recibir una recompensa en forma de monedas de oro. Acto seguido, el propio Chris sube al podio, y su aparición es recibida con una ovación atronadora. Los soldados corean con entusiasmo, llamándolo San Cristóbal por su valentía. Como recompensa por todos sus logros, Chris recibe una condecoración como símbolo de honor y valentía. Pero ni siquiera esto le basta. Siente que merece más. Chris solo quiere una cosa: convertirse en un auténtico caballero de pleno derecho. Todos los presentes quedaron literalmente atónitos ante tal audacia y valentía por parte de un simple muchacho. Sin embargo, el propio conde trató las acciones del protagonista con respeto. Apreció su valentía. Fue a partir de ese preciso instante cuando Chris fue nombrado oficialmente aprendiz de caballero, bajo el patrocinio personal del propio conde. Esa misma noche, en el cálido ambiente del cuartel, Chris decidió preguntarle a Kennedy por qué había rechazado el título honorífico de caballero. Pero Kennedy claramente no quería hablar del tema, y evitó responder, dejando al héroe perplejo. A la mañana siguiente, Chris recibió una habitación individual a su disposición en el mismo cuartel. También tenía una tarea importante. Debía realizar un viaje de negocios. Se dirigió a la tienda de hierbas y pociones regentada por un viejo boticario. Allí, Chris necesitaba una hierba bastante inusual, con un nombre misterioso: Dedo Blanco. Solo después de 15 largos años, esta hierba fue reconocida oficialmente como el componente principal para revelar habilidades ocultas. Pero por el momento, no es más que una hierba poco conocida, que no despierta mucho interés a casi nadie. Sin embargo, tras haber cerrado un trato rentable, Chris accedió a comprarlo mensualmente por 5 monedas de cobre. Al regresar al cuartel, se encontró inesperadamente con un conocido, el alegre y ruidoso Dingo. Dingo, sin ocultar su curiosidad, le preguntó a Chris: ¿qué es lo que pretende conseguir? ¿Es tan grande su ambición que quiere convertirse en un auténtico aristócrata? Pero el objetivo de Chris era mucho más elevado y ambicioso que un simple título o una clasificación. Inspirado por él, Dingo juró seguir a Chris durante el resto de su vida. El protagonista aceptó respetuosamente su juramento y lo reconoció como un verdadero aliado. Más tarde, visitó el almacén de hierbas ubicado en el nuevo cuartel. Ahora ya no tendría que recogerlas a mano. Y de repente, el comandante de todo el campamento militar, el severo y directo Strick, entró en el almacén. Tuvo una conversación seria con nuestro héroe, sin saludos innecesarios. Dejó claro de inmediato que no iba a andarse con rodeos, sino que hablaría directamente y sin adornos. Chris puede abandonar el campamento en cualquier momento, para encontrar un mentor caballero y seguirlo. Pero si decide quedarse, tendrá que demostrar que vale algo, y que es digno de confianza. Chris propone: si le dan a su disposición un escuadrón de 100 luchadores, demostrará su valía. Sin embargo, el comandante responde con dureza: no confiará a sus soldados a un adolescente de 15 años. Para ganarse el derecho a comandar, Chris tendrá que demostrar su fuerza en combate, 1 contra 1. Tras comprender las condiciones, Chris pide que le asignen 3 oponentes, y luchará contra ellos solo. Este comportamiento es asombroso. ¿Qué se permite hacer este cachorro? ¿Acaso cree que puede con 3 a la vez? A Chris no le preocupa en absoluto la pelea en sí. Le preocupa más el estado de sus puntos de habilidad. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Comienza el duelo oficial. El primer oponente es Faithlord. Aunque no ha participado en batallas reales, ha ganado 10 duelos consecutivos sin perder ni uno solo. La victoria se otorga a quien desarma al oponente, o lo obliga a rendirse voluntariamente. Peyo decide atacar primero, avanzando con un empuje decidido. Pero Chris esquiva fácilmente el primer golpe, como si lo hubiera previsto. Faithlord vuelve a atacar, y Chris bloquea con éxito el ataque una vez más. Con un movimiento hábil y preciso, desequilibra a su oponente, lo desarma y pone fin a la pelea. Llegados a este punto, la batalla ha terminado,
La victoria es, sin duda, de Chris. Ahora tiene acceso a todo el almacén repleto de medicinas y pociones raras. Al regresar al cuartel, el héroe decide descansar y tomar un baño relajante. Añade Whitefinger al agua, así como otras hierbas que cogió del almacén. Esta mezcla purifica el agua y la transforma en una sustancia que puede cambiar el cuerpo y abrir el camino a la energía interna. Sin embargo, todo este procedimiento requiere tiempo y paciencia. Durará un año entero sin interrupción. Chris se da cuenta de que todavía es demasiado débil. Necesita mejorar urgentemente sus habilidades y capacidades. En su vida pasada, tuvo un mentor llamado Tequil, un guerrero sabio y fuerte. Ahora Chris lo busca de nuevo, pero durante todo un mes no ha podido encontrar ni rastro de él. Y entonces le viene a la mente un recuerdo. Tequila tenía una hija que podría ser la clave. Tiene varias hipótesis sobre quién podría ser exactamente la hija de su mentor. Una de las posibles opciones resultó ser Ellis, una chica que trabaja en una taberna local y que llama la atención de Chris. De repente, como por obra del destino, entra en la taberna nada menos que Tequil en persona, el mismo mentor del pasado. Al mismo tiempo, un militar grosero y borracho, que claramente no conocía límites, comenzó a acosar a Ellis. Tequila, sin perder un segundo, se acercó al intruso en silencio y con calma. Con un movimiento rápido, agarró al insolente por la cabeza y literalmente lo estrelló de cara contra el suelo de madera. Tras esto, afirmó que ese hombre ya no podría abrir la boca e insultar a los demás. Así pues, queda claro que Ellis es realmente la hija del legendario mentor. Tras el incidente, Tequil se dio la vuelta con calma y abandonó la taberna en silencio, sin decir una palabra más. Y Chris, sin dudarlo, decidió quedarse allí a pasar la noche. De repente, tendría la oportunidad de hablar con Tequila. A la mañana siguiente, Tequil se encontró de nuevo en la taberna, sentado a la mesa, absorto en sus pensamientos. Chris decidió no perder la oportunidad y le ofreció al hombre una taza de té recién hecho. Se presentó como aprendiz de caballero y expresó su respeto por el legendario guerrero. El héroe dijo sin rodeos que quería que Tequil le enseñara el arte de usar diversas armas. Tequila estuvo de acuerdo, pero advirtió de inmediato que no tenía experiencia enseñando a otros. Entonces Chris sugirió que pelearan para que él pudiera evaluar personalmente su potencial. Sin más dilación, comenzaron la pelea allí mismo. En ese preciso instante, el duelo había comenzado. Tequila, sin dudarlo un segundo, pasó inmediatamente a la ofensiva contra su joven oponente. Chris logra reaccionar y bloquea el primer golpe, aunque con dificultad. Sin embargo, fue lanzado hacia atrás varios metros. La fuerza del golpe fue enorme. ¿Este tipo solo es capaz de tener exceso de confianza? Tequila no se detiene y continúa su ataque con creciente furia. Utiliza su técnica característica, un ataque simultáneo con 3 palos. Chris reconoce este movimiento. Al fin y al cabo, fue Tequila quien se lo enseñó en su vida pasada. Por lo tanto, repite fácilmente el movimiento y responde con la misma técnica. Esto sorprende a Tequila. Claramente no esperaba ver tal habilidad en un adolescente. Sí, Chris es sin duda bueno, sobre todo teniendo en cuenta su edad y su poca experiencia. Sin embargo, todavía le falta fuerza y resistencia reales. Más tarde, Tequil regresa a la posada y le confiesa a Ellis que él es su padre biológico. La abandonó a ella y a su madre, y estuvo huyendo durante 20 largos años. Nunca deseó ese destino, pero los acontecimientos se desarrollaron exactamente así, y lo lamenta profundamente. Ellis le pide que le enseñe a usar una espada. Lleva mucho tiempo soñando con ello. Desde niña, deseaba convertirse en una verdadera caballera y proteger a los débiles. Tequila no pudo negarse a su hija y accedió a entrenarla también. Ahora Chris y Ellis se someterán juntos a un duro entrenamiento, como verdaderos compañeros. Su entrenamiento comenzó con algo sencillo pero agotador: correr por la mañana. Inmediatamente después, pasaron a entrenar su postura de combate y a mantener el equilibrio. Luego vinieron las dominadas, ejercicios de fuerza sin descanso. En su vida anterior, el entrenamiento de Tequila no fue tan brutal ni agotador. Después de cada día agotador, Chris se aseguraba de tomar un baño con agua purificada gracias a Whitefinger. 3 días después, el héroe había recuperado completamente sus fuerzas y se presentó a su siguiente sesión de entrenamiento en excelente forma. Se volvió notablemente más rápido y más resistente. El progreso era evidente incluso para quienes lo rodeaban. Además, adquirió otro artefacto especial, una fuente de poder y potencial. Podría contar con la compañía de Dingo, Doki y Linda durante el entrenamiento, pero ellos están al servicio de Streak. Un día, Lynn le contó a Chris que el director del campamento lo había llamado con urgencia. Al llegar a Streak, exigió que se suspendiera de inmediato el uso del almacén que contenía los medicamentos. Resultó que su esposa había provocado un escándalo por falta de hierbas, y ahora él estaba en desgracia. Chris se disculpó sinceramente con Streak tras darse cuenta de su error. Entonces aprovechó la oportunidad y se ofreció a hacerse cargo del almacén, pero con la condición de que se le asignaran 3 ayudantes. La oferta resultó convincente. En la siguiente sesión de entrenamiento, los amigos de Chris ya estaban con él. Ahora solo quedaba solucionar la situación en el almacén de drogas. Para ello, decidió recurrir a la sombra de la ciudad, un grupo secreto y peligroso. Pero no querían revelar el paradero de su líder. Lo mantuvieron oculto, así que tuve que recurrir a los puños y aplicar un poco de presión física. Chris no tenía previsto golpear con fuerza, pero resultó que noqueó a su oponente de un solo golpe, así que descubrió dónde estaba la base de la sombra y quién la controlaba. Sin embargo, ni el líder ni sus subordinados estaban contentos con la visita de aquel colegial insolente. Bueno, si quieres pelea, la tendrás, sin más dilación. Con un movimiento preciso, Chris neutraliza a 2 oponentes a la vez, sin darles tiempo a recuperarse. Les asestó un solo puñetazo a cada uno.
y eso fue suficiente para ganar. El líder estaba indignado. Si toda su pandilla no podía con el chico, entonces él mismo se encargaría. Pero Chris lo manda volando con una patada potente, como si fuera un juguete, e inmediatamente después se produce un segundo golpe, varias veces más fuerte que el anterior. Después de que el líder recobrara la cordura, Chris se acercó tranquilamente a él con una pequeña pero importante petición. Le pidió que recolectara tantas hierbas útiles como fuera posible, para reabastecer el almacén de plantas medicinales. Ahora, por fin, se ha resuelto el problema de los medicamentos. Todo está bajo el control del protagonista. Mientras tanto, sus amigos estaban bastante agotados por el entrenamiento. Su estado físico distaba mucho de ser el mejor. Para ayudarlos a recuperarse, Chris les permitió tomar baños especiales con agua purificada y energizada. Por la noche, tras haber concluido todos sus asuntos, descansó plácidamente en su tienda, inmerso en el silencio. De repente, el aire comenzó a llenarse de un humo extraño, de origen desconocido y alarmante. El olor de este humo recordaba una mezcla de pastillas para dormir y la hierba venenosa azul marino. Una combinación peligrosa. Por suerte, había un antídoto cerca, que tomó rápidamente. Y luego comenzó a mirar a su alrededor con atención. Vio a dos ladrones intentando calmar a la asustada y gruñona calabaza. En cuanto uno de ellos vio a Chris, le arrojó inmediatamente una daga afilada. El héroe esquivó con destreza la espada voladora. Su reacción fue instantánea. Sin esperar un segundo ataque, se lanzó inmediatamente al ataque contra sus oponentes. Con un golpe potente y preciso, lanzó a uno de los bandidos muy lejos. A juzgar por el crujido sordo, el golpe probablemente le rompió varias costillas. Al darse cuenta de con quién se estaban metiendo, los ladrones decidieron no correr riesgos y se retiraron rápidamente. Pero fue un error. Pumpkin ya había recordado su olor y había seguido el rastro. Siguiendo a la bestia, Chris llegó directamente a su escondite secreto sin ningún problema. Les dio un ultimátum. Si querían vivir, tenían que traer a su verdadero jefe ahora mismo. Y como si lo hubieran planeado, su comandante ya había salido de su escondite. Estaba allí. Chris solo tenía una pregunta. ¿Por qué era él el objetivo del ataque? El dueño de la pandilla admitió que todo giraba en torno a la receta de Chris para el sueño puro. Mientras hablaba, Chris tenía la sensación de estar rodeado por diferentes lados. Le arrojó un puñado de monedas al líder y exigió una reunión con el verdadero dueño de la banda. Tal descaro y forma de hablar provocadora enfurecieron al líder. Todo se decide mediante una pelea. Acordaron batirse en duelo aquí y ahora. No pasó ni un instante antes de que una daga mortal volara hacia el rostro de Chris, pero logró interceptarlo en pleno vuelo. El movimiento fue preciso y rápido. Lanzó el arma hacia atrás y esta golpeó a su oponente justo en la pierna. La herida resultó ser grave. El líder cayó al suelo, agarrándose la cadera y rechinando los dientes. Tras esto, el resto de los miembros de la pandilla se abalanzaron sobre Chris enfurecidos. Pero en ese momento fueron detenidos por una tercera persona, desconocida pero imponente. Resultó ser el mismo cazador de cabello rojo fuego, Guillén, muy conocido por estos lares. No se anduvo con rodeos, y anunció a Chris como el nuevo líder de la banda Backdagger. Y un tipo descarado llamado Fox ha sido nombrado su adjunto. Por su rostro era evidente que no estaba precisamente radiante de alegría. Al día siguiente, Chris, como siempre, llegó puntual al entrenamiento. Tequila le hizo una pregunta importante, poniendo a prueba su nivel de razonamiento y preparación. ¿Qué harás si pierdes tu arma durante una pelea?, preguntó el mentor. El héroe respondió sin dudarlo. Convertiré mi propio cuerpo en un arma. Tequil se mostró complacido y anunció que el entrenamiento de taijutsu comenzaría en ese momento. Tras un duro entrenamiento, Chris regresó a su tienda de campaña cuando entró un tipo desconocido. Se presentó como un aprendiz de caballero llamado McCoy y dijo que alguien importante estaba llamando a Chris. McCoy lo acompañó hasta el edificio donde ya lo esperaban representantes de la nobleza. Allí le esperaban nada menos que el hijo del conde, Vighain Ludwig, una figura muy influyente. Le ofreció a Chris unirse a su servicio, prometiéndole a cambio todo su apoyo. Si el héroe acepta, recibirá el título de caballero o incluso el de par. Todo es posible, pero Chris se negó. No tenía intención de servir a los intereses de nadie, ni siquiera a los nobles. Les dio las gracias por la comida y los refrescos, y luego abandonó el edificio de forma educada pero firme. Esta descarada insolencia enfureció seriamente al aristócrata. No estaba acostumbrado a ese trato. Al día siguiente, Chris recibió una nueva tarea personalmente de su jefe. En 2 días tendrá que partir hacia una ciudad llamada Highgard. Solo tiene 2 días para prepararse. El tiempo se acaba, y hay mucho en juego. Lo más probable es que Vighain Ludwig no olvidara el insulto y le encomendara deliberadamente una misión peligrosa. Al llegar a la base de Backdagger, Chris le ordenó a Fox que disolviera el escuadrón y enviara gente a Highgard para recabar información. Toda la situación parece sospechosa. Da la impresión de que todo está preparado para incriminar a Chris. También le ordenó a Fox que trajera algunas trampas y rollos de alambre de acero. Más tarde, Chris fue a ver a Tequila, ya que necesitaba consejo antes de la misión. Preguntó: ¿qué hacer si el enemigo resulta ser mucho más fuerte que él? La respuesta del mentor fue breve y directa: huir. ¿Y si no puedo escapar? ¿Tal vez haya algún truco secreto o alguna estratagema? Bueno, en realidad sí existe. Se trata de un entrenamiento constante y un fortalecimiento continuo cada día. Pero bromas aparte, Tequila puede demostrar algunos movimientos de lucha realmente útiles. Al anochecer, los exploradores regresaron de Highgard, donde 5 combatientes de élite habían estado de visita recientemente. Bueno, el tiempo se acabó. Chris y su equipo emprendieron un largo viaje. En el camino se toparon con una manada de duendes agresivos. En principio no representaban una amenaza. El equipo se deshizo de ellos con bastante rapidez. Pero
¿Por qué había tantos duendes? ¿Y qué hacían por aquí? Tuvimos que hacer una breve parada para descansar y realizar un reconocimiento del terreno. El protagonista colocó personalmente trampas para reforzar la seguridad del campamento. Al caer la tarde, el viaje continuó. El tiempo apremiaba. Sin embargo, nos topamos de nuevo con un grupo de duendes, justo en el camino. Si esto continúa, definitivamente no llegarán a Highgard antes del anochecer, así que tuvimos que volver a montar el campamento y pasar la noche allí. Desde primera hora de la mañana, continuaron avanzando sin perder impulso. Tras varias horas de viaje, finalmente llegaron a su destino. Y aquí está, aquel para quien todo esto comenzó, el príncipe. Este era el tercer príncipe de la dinastía real, Edic Cercado Gavsh. A Chris se le encomendó la tarea más importante: escoltar al príncipe hasta la ciudad de Deivant. Emprendieron su viaje, con el destacamento de escolta y el propio príncipe al frente. Pero de repente, unos bandidos los atacaron desde la espesura. El ataque fue inesperado, y comenzó con la velocidad del rayo. Los enemigos rodearon a todo el grupo. No había vía de escape. Comenzó una feroz batalla por la vida y la seguridad del príncipe. Chris había previsto la emboscada, pero no esperaba tantos adversarios. Necesitamos abrirnos paso lo más rápido posible y seguir protegiendo el objetivo. Utilizando una nueva técnica que le había enseñado Tekil, neutralizó rápidamente a varios enemigos. Pero lo más importante es proteger al príncipe, cueste lo que cueste. ¡Maldita sea! El príncipe ha sido capturado y está retenido como rehén. Chris apuntó, tensó todo su cuerpo y lanzó la lanza con gran fuerza. Una afilada lanza atravesó al atacante que sujetaba al príncipe. Y entonces, utilizando otro movimiento de su nuevo repertorio, acabó con el enemigo al instante. Al darse cuenta de que era demasiado peligroso quedarse allí, el protagonista decidió retirarse. Decidió escapar y entregar al principito sano y salvo a David, él solo. Los bandidos, sin quedarse atrás, se lanzaron tras el escurridizo Chris. Sin embargo, no tardaron en caer en las trampas que el héroe había tendido con prudencia de antemano. Lamentablemente, esto no fue suficiente. Los enemigos supervivientes continuaron la persecución. Fue en ese momento cuando Pumpkin se plantó frente a ellos, furiosa e intrépida. Un torbellino de fuego surgió de su ancha boca, quemando todo a su paso. ¿Qué clase de criatura es esta? ¿Y cómo se convirtió en aliada de Chris? Gracias a la intervención de Pumpkin, Chris y el príncipe lograron escapar de la persecución. Pero esto era solo una impresión a primera vista. Dos bandidos lograron encontrar su escondite. Pumpkin solo se enfrentó a un oponente. El segundo y el tercero quedaron libres. Chris se quitó toda su armadura pesada para aumentar su movilidad. Quería darles a sus oponentes al menos una pequeña esperanza de éxito. Pero, literalmente, un golpe preciso y potente fue más que suficiente. Los bandidos comenzaron a retirarse de inmediato. El miedo en sus ojos era real. ¿Cómo es posible que este hombre, cansado y con un niño en brazos, mantenga semejante fuerza descomunal? Una cosa está clara. Estos enemigos no son sus rivales, y nunca lo serán. Chris ya se ha convertido en un auténtico monstruo en la batalla. Peligroso, imparable, casi sobrenatural. Con mucho gusto habría capturado a los bandidos para interrogarlos, pero dejar al príncipe solo era demasiado arriesgado. Al mismo tiempo, uno de los bandidos regresó con su misterioso amo. Resultó ser Raidos Ben, uno de los guerreros del propio duque. Como su gente no podía hacerse cargo, decidió hacerlo todo él mismo. Mientras tanto, Chris y el príncipe decidieron refugiarse en el bosque durante una noche. Durante la conversación, el héroe sugirió que Vihain Ludwig podría estar detrás del ataque. El principito prometió que en cuanto llegaran a Daibed, se ocuparía personalmente de él. Pero antes de acostarse, era necesario comer algo y recuperar fuerzas. Y aquí llega Pumpkin. Hoy realmente se merecía algunos elogios. Por la noche, Chris sintió la presencia ominosa de alguien. El peligro estaba muy cerca. La única arma que le quedaba era una espada corta, no la mejor opción para defenderse. Solo había un atacante, pero desprendía una fuerza aterradora. El enemigo atacó con la velocidad del rayo y una fuerza devastadora, sin dar tiempo a reaccionar. El protagonista no tuvo tiempo de esquivar. Todo sucedió demasiado rápido, pero en ese preciso instante, Guillén apareció de la oscuridad y bloqueó el golpe, salvando a Chris. Ahora todo quedaba claro. No era casualidad que Chris sintiera algo familiar en su interior. Esta rival y Guillén se parecían mucho, como si fueran de la misma escuela. La lucha comenzó. Rápida, brutal, casi imperceptible a simple vista. Cada uno de sus ataques era como un relámpago. La fuerza y la velocidad superaban lo normal. Nadie a su alrededor pudo discernir ningún movimiento. La batalla fue rapidísima. Incluso Chris apenas podía seguir el ritmo de la pelea. Era demasiado intensa. Al principio parecía que las fuerzas estaban igualadas, pero poco a poco, Guillén empezó a ceder. El cazador pelirrojo era inferior al desconocido en velocidad y reflejos, pero claramente superaba al enemigo en fuerza física pura. Con un potente golpe desde arriba, puso toda su fuerza en el golpe final. La espada del enemigo se hizo añicos como si fuera de cristal. Ni siquiera la máscara que llevaba el enemigo pudo resistir semejante ataque. Se partió por la mitad. Sin armas, el enemigo no pudo continuar la lucha, y se retiró apresuradamente. Gracias a sus esfuerzos, el príncipe sobrevivió, y fue entregado sano y salvo a Daibed. A la mañana siguiente, Chris se despertó con los gritos de McCoy llamándolo. En cuanto salió a la calle, se encontró esposado.
Una detención por orden oficial. La orden fue firmada personalmente por el conde Ludwig. Y esto no dejaba lugar a dudas. Chris fue acusado de intentar asesinar al tercer príncipe de Serki. Solo sospechaba de la implicación del conde. Pero ahora todo ha quedado perfectamente claro. El héroe fue llevado sin más dilación al edificio donde iba a celebrarse el juicio. El propio conde ya se encontraba en la sala del tribunal, observando lo que sucedía. Viegine Ludwig tomó la palabra y comenzó a acusar públicamente a Chris. Afirmó que Chris actuó en connivencia con los bandidos y que todo estaba planeado con antelación. Supuestamente, el héroe quería salvar al príncipe, únicamente para mejorar su estatus y conseguir un ascenso. Lo más probable es que la verdad ya no importara. Todo estaba planeado de antemano, pero de repente entró en el salón el mismísimo tercer príncipe, Erik Cercado Gapsch en persona. También quería estar presente en la lectura de la sentencia y resolverlo por sí mismo. Una vez sentado, el príncipe no se demoró y anunció inmediatamente: Chris es inocente. A Viegine Ludwig esto no le gustó nada. Estaba claramente disgustado, pero a pesar de su opinión personal, el conde tuvo que apoyar al príncipe en su decisión sin dudarlo. Inmediatamente después de que terminara el juicio, Chris y el príncipe se dirigieron a una acogedora taberna local. Parece que este joven héroe causó una gran impresión en el príncipe, quien invitó a Chris a acompañarlo a la capital. Sin embargo, si nuestro héroe fuera allí ahora mismo, todas las posibilidades de lograr reconocimiento y gloria en el servicio militar simplemente desaparecerían. Por lo tanto, Chris se dirigió al príncipe con una petición: que le diera exactamente 3 años, y durante ese tiempo capturaría la primera fortaleza de la octava puerta. Afortunadamente, el príncipe aceptó la propuesta, y todas las dificultades se resolvieron, finalmente con éxito. Pero a pesar de esto, Chris no hizo más que tener nuevos problemas. Literalmente se acumulaban uno tras otro. Si Guillén no hubiera aparecido en ese preciso instante, nuestro personaje principal probablemente ya habría muerto. Al comprender esto, Chris se dio cuenta de que necesitaba urgentemente volverse aún más fuerte, más rápido y más resistente. Sin embargo, en ese momento decidió tomarse un pequeño descanso, relajarse e ir a la taberna con sus fieles amigos. Esa misma tarde, Ellie admitió que ya había decidido qué arma iba a usar. Quería llevar un elegante estoque. Ante esto, Doki comentó con escepticismo que el estoque era demasiado pesado para la chica y que difícilmente le quedaría bien. Ellie estaba segura de lo contrario y, sonriendo, le propuso una competición: ver quién bebía más. Al final fue Ellie quien se alzó como la inesperada ganadora de esta competición. Tras 3 meses de entrenamiento duro y agotador, Chris finalmente comenzó a sentir el maná en su cuerpo. Finalmente lo logró. Ahora puede comenzar a estudiar a Weiss y volverse mucho más fuerte. Pero para dominar por completo a Weiss, la percepción del maná por sí sola no es suficiente. Se necesita un método especial llamado la Torre de los 9. Para dominar este método complejo, Chris encontró al especialista adecuado, una persona con profundos conocimientos. Resultó ser Sigmillion, un científico de Central Shed que está investigando todas las prácticas de Weiss. Dado que había sido el príncipe quien había enviado a este hombre, el jefe le concedió inmediatamente a Chris unas merecidas vacaciones. La simple habilidad de percibir el maná es solo el primer paso en el largo camino para dominar el arte de Weiss. Para dominar completamente Weiss, hay que pasar por 2 etapas principales. La primera es el sello, y la segunda es la apertura. El sello requiere dibujar un círculo mágico cerrado, utilizando la energía maná que rodea el cuerpo. Tras realizar el dibujo con éxito, aparece una señal en cualquier parte del cuerpo que refleja el método de entrenamiento de Weiss. Tras 3 semanas de entrenamiento intenso, Chris logró dibujar un círculo mágico con gran dificultad. La siguiente etapa es la imposición del sello. El símbolo que aparece determina el camino de desarrollo que Weiss deberá seguir. Sin embargo, Chris tenía en mente algo mucho más atrevido: intentar combinar 2 diseños diferentes a la vez. Pero entonces uno de los soldados, con aspecto sumamente agitado, se acercó a él al galope, presa de la prisa y la ansiedad. El soldado dio una noticia urgente. Todas las tropas debían reunirse de inmediato, ya que la guerra con las 8 puertas había comenzado. Chris, por supuesto, esperaba una invasión, pero nunca pensó que comenzaría tan pronto. Durante la invasión sorpresa de las 8 puertas, 3 unidades de reconocimiento de 100 hombres cada una fueron completamente destruidas. La zona del Triángulo, bajo el control del conde Ludwig, permaneció inexpugnable, a diferencia de otros territorios débiles. Las fuerzas de las 8 puertas han recibido órdenes de arrasar todos y cada uno de los pueblos fuera del territorio del Triángulo. Mientras tanto, el ejército de Serki ya había sido movilizado y estaba completamente preparado para la acción militar. El conde subió personalmente al escenario, delante de todos los soldados allí reunidos, para dirigirse directamente a ellos. Sin más dilación, pronunció una sola frase: el enemigo debe ser reducido a polvo. Sin piedad. Con la ayuda del astuto zorro, el protagonista logró averiguar la ubicación exacta de las principales fuerzas enemigas. Tras recibir esta información, Chris acudió inmediatamente al conde Ludwig con una petición decisiva y muy importante. Quería que le dieran exactamente 100 jinetes. Así podría destruir a los enemigos que habían matado al reconocimiento. Al conde le gustó la determinación y el coraje del héroe, pero le advirtió que si Chris fracasaba, perdería la cabeza. Chris estaba dispuesto a llegar hasta el final. Sin duda lograría la victoria, sin importar el costo. Junto con un escuadrón de combate, nuestro héroe emprendió una misión llena de peligros e incertidumbre. Gracias a Lind y a su excelente vista, que no le falló, fue posible detectar los movimientos del enemigo. Los vio. Había unos 200 oponentes bien armados frente a ellos. Para entonces, el nivel de sabiduría de Chris había alcanzado los 21.
un logro significativo. Con el nuevo nivel, algo cambió en nuestro interior. Comenzó la siguiente etapa de estudio, llamada descubrimiento. Al mismo tiempo, Pumpkin logró infiltrarse en la base enemiga sin ser detectado por nadie. Haciendo uso del fuego y la agilidad, dispersó a todos los caballos enemigos, provocando un caos indescriptible en el campamento. Mientras tanto, el destacamento liderado por nuestro protagonista se topó inesperadamente con fuerzas enemigas. Como resultado de una batalla feroz y rápida, el destacamento enemigo, compuesto por unos 20 combatientes, fue completamente aniquilado. Todo ese entrenamiento interminable y agotador no había sido en vano. Ahora los enemigos no eran rival para el escuadrón de Chris. Al mismo tiempo, un destacamento de caballería que avanzaba por el flanco también se topó con importantes fuerzas enemigas. El problema era que había muchos más enemigos. La superioridad numérica se estaba haciendo notar, pero justo en ese momento, a tiempo, apareció Clint, listo para la batalla y lleno de confianza. Gracias a las numerosas sesiones de entrenamiento con Tequila, se hizo mucho más fuerte, superándose a sí mismo casi 10 veces. Y ahora, él solo se enfrenta a un montón de combatientes enemigos sin dudarlo, sin retroceder ni un centímetro. Sin embargo, aún quedaban demasiados oponentes. La oleada de enemigos parecía no tener fin. Por suerte, el escuadrón de Chris llegó a tiempo, en el momento más crucial, y se unió a la batalla sin demora. Estaban dispuestos a destrozar literalmente a cada enemigo en pedacitos. Así de furiosos eran sus ataques. Estos guerreros ya estaban en un nivel completamente diferente, experimentados, curtidos e increíblemente fuertes. Sin embargo, el enemigo tenía una ventaja. Utilizaban caballos veloces con crines de color rojo brillante, lo que les proporcionaba movilidad. Para evitar ser rodeados, el equipo de Chris formó una doble línea estratégicamente planificada. El protagonista, a pesar de todo, confiaba plenamente en sus habilidades. Definitivamente no tenía intención de perder. Al día siguiente, llegaron noticias alarmantes a la base de las 8 puertas. Su destacamento de reconocimiento había sido completamente destruido, y fue nada menos que aquel jovencito de cabello azul oscuro, que ya se había convertido en una leyenda, quien lo hizo. Tras la victoriosa batalla, Chris reunió a todos sus soldados para discutir los próximos pasos a seguir. Les habló al equipo sobre los caballos con crines rojas. Son mucho más rápidos y fuertes que los animales comunes, pero tienen un carácter desagradable y obstinado. Sin embargo, si les das una flor de abeja, el caballo se volverá obediente. Aunque el héroe se enfrentó a la mayor parte de los enemigos, las fuerzas enemigas seguían siendo numerosas y peligrosas. El ataque debe ser repentino, desde una dirección inesperada, pero eso requiere un plan. Lo mejor es retroceder por ahora. La noche es el momento perfecto para un ataque sorpresa. Ocultará sus movimientos y ralentizará las reacciones del enemigo. Se decidió que el equipo de Chris se dividiría en partes para poder actuar de forma encubierta y eficaz. Tendrás que moverte con mucha discreción, sin hacer ni un solo ruido innecesario, como sombras en la oscuridad. A juzgar por las diferencias en la vestimenta y las sombreras de los oficiales, se encontraban frente al comandante de un campamento enemigo. Si Lind logra matarlo ahora mismo, se desatará un verdadero caos y confusión en el campamento enemigo. Así, la flecha de Lind, disparada con precisión y en silencio, da de lleno en el blanco, sin darle la más mínima oportunidad. En ese preciso instante, las tropas de Chris, que habían estado escondidas entre los arbustos, salieron y comenzaron una ofensiva a la velocidad del rayo. Mientras tanto, los combatientes restantes del escuadrón del protagonista tomaron sus posiciones y actuaron según lo planeado. Su tarea consistía en distraer la atención del escuadrón de reconocimiento de las 8 puertas y confundir al enemigo en sus acciones. La base enemiga, tras un ataque coordinado, quedó completamente destruida, reducida a escombros, sin posibilidad de recuperación. Chris, junto con Lind, Dingo y Doki, se apresuraron a ayudar a los supervivientes del escuadrón, que aún seguían luchando. El destacamento de reconocimiento enemigo se vio rodeado por todos lados y en una situación desesperada. Los oponentes eran bastante fuertes y resistentes, estaban bien armados y no tenían intención de rendirse, pero los combatientes de Chris eran mucho más fuertes. Su espíritu de lucha y sus habilidades eran varias veces superiores a las del enemigo. Como resultado, la principal unidad de reconocimiento del enemigo fue completamente destruida y borrada del mapa. Como recompensa por la victoria, el protagonista solicitó al mando otros 300 jinetes expertos. Para entonces, las 8 puertas finalmente se enteraron de la destrucción total de su principal unidad de reconocimiento. Ya no había tiempo que perder, ahora era necesario iniciar una ofensiva directa y frontal. Finalmente, ambos bandos habían reunido a todas sus fuerzas principales y comenzaba a gestarse una batalla a gran escala. Ha comenzado una guerra real y a gran escala, sin piedad, sin concesiones, con el objetivo de la destrucción total. El nivel de los combates aumentó drásticamente cuando el enemigo lanzó al campo de batalla a sus tropas más selectas y experimentadas. Mientras tanto, el destacamento de Chris inició un ataque por la retaguardia, con la esperanza de sorprender al enemigo. Pero esta vez el enemigo estaba preparado. Habían previsto tal movimiento y habían preparado una contramaniobra. Los soldados enemigos también se replegaron, y ahora el protagonista y su escuadrón se encontraron completamente rodeados. La situación empeoraba, y los soldados de Chris comenzaban a perder terreno y a retirarse bajo presión. Había que tomar una decisión difícil.
retirarse inmediatamente antes de que la situación se volviera catastrófica. Con la ayuda de Dingo y Doki, el protagonista comenzó a despejar un camino para la retirada, conteniendo el ataque de los enemigos. Mientras tanto, las fuerzas principales del Conde Luis iniciaron un asalto a gran escala contra las posiciones enemigas. El pelotón de Chris logró romper el cerco con dificultad, aunque fueron perseguidos por cientos de combatientes de élite. Huyendo de la persecución, los soldados del héroe arrojaron bombas de humo a sus pies, ocultándose tras una cortina de humo. Gracias a este truco, el equipo logró confundir a sus perseguidores y ganar unos valiosos minutos. Sin embargo, Chris se quedó atrás. Decidió luchar solo contra los oponentes restantes. Gracias a su dominio del arte de Vice, adquirió una habilidad importante. Puede percibir e incluso ver al enemigo, a pesar de la espesa e impenetrable niebla que oculta el campo de batalla. Chris eligió este lugar por una razón. Hay colinas a ambos lados, lo que hace que escapar sea extremadamente difícil, lenta, fría, y precisamente fue abatiendo a sus enemigos uno a uno, como una sombra que viene a por las almas. A partir de ahora, estos combatientes solo conocerán una sensación: un miedo terrible y paralizante a una pesadilla desconocida. Este soldado resultó ser el último en este sector. El destacamento fue completamente destruido. Ahora es el momento de enfrentarse a su comandante, la verdadera fuente de toda esta amenaza. Pero resultó no ser ningún ingenuo. No es fácil lidiar con un enemigo así. Tendrás que esforzarte mucho, pero el protagonista aún guarda algunos ases bajo la manga. Trucos que nadie conoce. Aún así, varios soldados enemigos lograron liberarse e intentar escapar, pero son capturados por un escuadrón formado por Chris, Doki y Dingo, quienes acaban sin piedad con los fugitivos. Ahí viene el propio Chris, saliendo del edificio, victorioso e ileso, como si el día acabara de empezar. No quedaba nadie dentro. Él solo acabó con todos los enemigos, como un demonio con forma humana. Solo queda recoger el equipo, recuperar el aliento y volver a la batalla lo antes posible. Transcurrieron 2 días, y se supo que el destacamento de caballeros del conde Ludwig había logrado atravesar el campamento enemigo, aunque había sufrido bajas. Y al propio Chris ahora lo llaman Diablo de Humo Negro en las filas enemigas, un nombre que infunde miedo. El héroe regresó urgentemente a la ciudad de David. Traía un mensaje vital que debía ser entregado de inmediato. Gracias a sus experiencias pasadas, Chris sabe que hay fuerzas enemigas al acecho en las cercanías. Aunque el curso de la historia ha cambiado ligeramente, este acontecimiento debe ocurrir igualmente. Un ataque enemigo es inevitable. Los enemigos se volverán más osados e irán directamente al rey, ignorando el frente y atacando desde la retaguardia de forma inesperada. Pero las cosas resultaron ser aún peores. Las tropas enemigas ya habían llegado, y lo hicieron mucho antes de lo previsto. Chris fue tomado por sorpresa. Todo sucedió demasiado rápido. No hubo tiempo para prepararse. Actualmente no hay más de 200 soldados en la ciudad, una cifra demasiado baja para defenderla, pero los enemigos no atacaron de inmediato. En cambio, comenzaron a tocar tambores, dando una señal misteriosa. ¿Qué significa esto? Claramente no se trata de una simple amenaza. Hay algo más detrás. Resultó que espías y asesinos enemigos se escondían entre sus soldados. Una amenaza interna. Esta señal de tambor era la orden de comenzar el ataque contra el mismísimo comandante de la fortaleza. Por suerte, Chris estaba allí en el momento justo y bloqueó el golpe mortal a tiempo. Este atacante no resultó ser ningún simplón. Sus movimientos estaban perfeccionados como los de un verdadero maestro. Sin duda era un asesino profesional, entrenado específicamente para este tipo de operaciones encubiertas. A pesar de ello, Chris y otros luchadores lograron neutralizarlo e impedir que escapara. Resultó que los enemigos no habían venido a asaltar, sino con el único propósito de matar al comandante. Pero como el asesino no dio la señal, su plan fracasó. Y ahora los enemigos están pensando en una nueva estrategia. Según recuerda Chris, uno de los que irrumpieron en Sunset Heights en el pasado fue el joven guerrero Vice de las 8 puertas, Perth. Todo indica que llegará mañana, y no es alguien con quien se deba jugar. Y al día siguiente, el enemigo estaba allí, efectivamente. Habían avanzado hasta las murallas. Su ejército principal ya estaba allí apostado. Chris y su equipo salieron a su encuentro para negociar y averiguar sus intenciones. Propuso un duelo. Si perdían, la fortaleza se rendiría sin derramamiento de sangre. Estos soldados proceden de la ciudad de Bulbes. Respetan el honor militar, y el héroe pretende aprovecharse de ello. Sencillamente no pueden rechazar semejante oferta. Es su código moral. El primero en retar al duelo fue un joven escudero llamado Naftal, impetuoso y ambicioso. Su oponente era Dingo, silencioso, rápido y letal. Con un solo rayo partió en 2 al escudero enemigo. Un poder asombroso. Estos luchadores son realmente fuertes, pero el equipo de Chris está en otro nivel, en una categoría completamente distinta. El siguiente en ofrecerse voluntario fue el comandante del siglo, un guerrero llamado Foch, que ya tenía mucha más experiencia, pero él tampoco pudo oponer resistencia seria. Dingo se deshizo de él con la misma facilidad, y así continuó con cada uno de los sucesivos. El enemigo perdía comandantes uno tras otro. Dingo derrotó él solo a 5 comandantes seguidos sin recibir ni un solo rasguño. Ahora, Lind toma el relevo en los duelos. Es un arquero certero, pero también un experto en el manejo de la espada. Aunque es conocido como un tirador experto, lucha con una espada tan hábil como la de cualquier caballero. Y una vez más, no tuvo rival. Sus oponentes cayeron uno tras otro. Pero ahora el enemigo está empezando a presentar combatientes realmente fuertes.
La situación se está volviendo cada vez más seria. El siguiente oponente en el duelo es un caballero de los lobos llamado Pan, formidable e inspirador de respeto. Su adversario es Doki, indomable, siempre audaz e impredecible. Este caballero resultó ser realmente fuerte. Sus golpes eran certeros y su defensa precisa. Hirió a Doki, y eso fue un error. Ahora Doki está furioso y quiere vengarse. El error estaba enfureciendo a Doki. Nadie, ni siquiera un luchador como él, debería haber hecho eso. Estaba furioso al límite. Ahora sus golpes se volvieron aún más despiadados e inevitables. Si las cosas siguen como están, el plan de Chris podría funcionar. El comandante enemigo ya está pensando en recurrir a Perth, su caza más fuerte. Pero el desafío es aceptado por otro, el comandante de la unidad de los lobos, un soldado de élite llamado Rydon Wolves. Y ahora le toca al protagonista entrar en la arena de este duelo decisivo. Pero no, esto no es Perth. Aunque Chris está seguro de que está aquí, observando, esperando su momento. Y aquí aparece el hombre que destruyó a Sunset Hive, la leyenda de la batalla. Primero tenemos que ocuparnos de Rydon, y luego Chris peleará contra Perth. En combate, Rydon ataca con agilidad, pero siempre se protege con un escudo. Tiene mucha experiencia en ello. Bueno, que intente bloquear el siguiente golpe, reforzado y dirigido con precisión. Rydon aún logró bloquear incluso el movimiento de Chris, lengua de serpiente. Está claro que subestimó al enemigo. Ahora Chris está cambiando de táctica. No hay más tiempo que perder. Recuerda la danza Tequil, una técnica de antiguos maestros que una vez le enseñó. Una melodía resuena en mi cabeza, y la lanza ahora parece ingrávida, convirtiéndose en una extensión de mi mano. Los golpes de Chris se volvieron rapidísimos, esquivos y continuos, como el ritmo de una corriente turbulenta. Rydon fue incapaz de repeler esta oleada de ataques. Sus defensas cedieron. Chris sale victorioso, tras haber derrotado a otro poderoso enemigo en el camino. Ahora llega el momento de la verdadera lucha. La batalla contra la leyenda. Quien gane determinará el destino de toda esta sangrienta batalla. El comandante Alec Wolves está de acuerdo. Si Perth pierde, el ejército de Wolves se retirará. ¡Comienza el duelo! El viento amaina. Todos se quedan inmóviles, expectantes. Perth se acerca a Chris en un instante, y la reacción es simplemente increíble. Él lanza un puñetazo, y Chris apenas logra bloquearlo. Perth no espera. A continuación, lanza una serie de ataques rápidos y precisos. Es increíble, fuerte, rápido y fríamente calculador. Ha alcanzado el tercer nivel de sabio y tiene la habilidad doble, duplicar la fuerza. Incluso a Chris le resulta difícil soportar tanta presión. Apenas puede mantenerse en pie. Pero el héroe no se rinde. Esto es solo el principio. Está encontrando su ventaja. Chris cambia de postura y lanza un contraataque, comedido pero preciso. Perth interpreta inmediatamente sus movimientos. Su inteligencia es asombrosa. Ni siquiera la técnica de tequila da el resultado deseado. El enemigo es demasiado fuerte. Pero Chris tiene un último as bajo la manga. Un ritmo letal que solo funciona una vez. Esta es la danza de la muerte. Su ritmo como una marcha fúnebre que resuena en tu cabeza. Aún así, Perth logra arrebatarle la lanza de las manos a Chris. Una habilidad increíble. Pero la danza ya ha comenzado. El héroe no puede detenerse. Se mueve por la inercia de su alma. Y ahora Perth tiene una vulnerabilidad, apenas perceptible, pero está ahí. Un rodillazo certero y potente derriba a Perth. Y entonces aparece una luz penetrante, como el acorde final de esta sinfonía de la muerte. Chris gana. Ganó. Hizo lo imposible. Ahora el ejército de los lobos debe retirarse. Pero Chris decide seguirlos. La guerra no ha terminado. Puede que esté herido, pero no puede detenerse. Mientras tanto, la batalla en el frente principal continúa con toda su intensidad. El conde Ludwig lidera la lucha personalmente. Su espada aún brilla en el campo de batalla. Guillén, su fiel caballero, también está allí, luchando hasta el final. Pero entonces aparecen las fuerzas de los lobos, que avanzan como una avalancha. Debido a esto, la moral del ejército del conde decae, y los enemigos vuelven a tomar la delantera. Pero todo cambia cuando aparece Chris, como una luz en la oscuridad. Junto a su escuadrón, vuelve a entrar por la retaguardia enemiga, y les asesta un golpe demoledor. Es demasiado pronto para rendirse. Las cosas más importantes e interesantes apenas están comenzando. Afortunadamente, el conde Ludwig está vivo, pero la situación sigue siendo grave. Chris corre en su ayuda. Debe sacar a ese hombre del fuego de la batalla. Tu madre. La flecha dio justo en el caballo. Tu madre. La flecha voló directamente hacia el caballo del conde. El animal se desplomó, levantando nubes de polvo. Y en ese preciso instante, la espada enemiga atraviesa el cuerpo del conde, atravesándolo por completo, sin darle oportunidad de escapar. ¿Es este el final para Van Ludwig, defensor de la corona y del muro? No, aún no ha terminado. Porque Chris ya está aquí, y no llega demasiado tarde. Con un solo rayo, decapita al comandante enemigo. Y qué irónico, junto al conde moribundo, no está ni su hijo, ni siquiera Guillén. Todo por este muro que protegió durante toda su vida. Todo por el reino. Tras estas palabras, el gran Van Ludwig muere allí mismo, en el campo de batalla, como un verdadero caballero. Pero la batalla no ha terminado. La muerte del comandante no supone el fin de la guerra. La batalla continúa. Y mientras los enemigos sigan con vida, la lucha no habrá terminado. Quien esté cansado de la vida, que se enfrente a Chris en un duelo individual, advirtió.
Quienes se arriesgan, recibirán su merecido. Hay que aplastar a los enemigos mientras aún están en movimiento, sin piedad, sin detenerlos. Otro caballero de las 8 puertas aparece en escena. Pedro, un famoso maestro del combate, pero él tampoco pudo resistirlo. Un solo golpe de Chris le rompió la caja torácica. ¿Esto es todo? ¿Este es realmente tu límite, caballero? ¿Hay alguien aquí que se acerque siquiera a la fuerza de Chris? Todos quieren la gloria. Todos quieren ser quienes lo derroten. Pues bien, inténtalo. Ahora no tiene rival en este campo. Es como un luchador en cuerpo humano. La retaguardia está despejada. El enemigo ha sido hecho retroceder. Solo queda mantener la posición y seguir adelante. Estos luchadores son la última esperanza de victoria en este infierno. Las 8 puertas vuelven a estar en retirada. Otra derrota humillante. Tras una sangrienta batalla, el lugar del conde fallecido es ocupado por su hijo. Vihain Ludwig necesita convertir al escudero Chris en su vasallo a toda costa. Pero Chris no tiene prisa. Va a la prisión de David por un motivo personal. Allí encuentra al mismo asesino, el que se dejó capturar voluntariamente aquel día. Era evidente que no se trataba de una asesina cualquiera, sino de una profesional despiadada y con experiencia, y que, por lo tanto, ella jamás se habría dejado capturar tan fácilmente y sin oponer resistencia. La chica compartió inesperadamente con él un sueño extraño en el que se le aparecía un vidente misterioso, como si hubiera venido de otro mundo, trayendo un mensaje inevitable. Una misteriosa vidente le reveló una profecía. Muy pronto se encontraría con una llama azul oscuro, y esta sería la causa de su inevitable muerte. Ese día, el mercenario finalmente comprendió que las palabras de esa misteriosa visión no se referían a otro que a Chris, porque todo en la profecía apuntaba específicamente a él. También mencionó que la vidente añadió: un fuego con cabello azul oscuro y ojos del color del oro fundido se elevará a la cima después de una lucha con la espada de la noche. Aunque esta chica parecía muy dulce y sus palabras estaban llenas de sinceridad, sería extremadamente imprudente confiar plenamente en ella en este momento. Cuando llegue el momento oportuno, enviará a uno de sus hombres para liberarla. Pero hasta entonces, ella tendrá que ser paciente y esperar. Al mismo tiempo, llegó a la ciudad un invitado de alto rango. El conde Fiselok. Su visita coincidió con la oportunidad de recompensar y reconocer personalmente la valentía de los héroes que se distinguieron en la reciente y brutal batalla. Además, el conde Ludwig le informó de que el escudero Chris había regresado oficialmente al servicio y que continuaría desempeñando sus funciones bajo la bandera de la corona. Cuando Ludwig entró en la tienda para hablar con Chris, se sorprendió mucho al encontrar a Elogbon ya allí, conversando informalmente con el héroe. El conde Elogbon estaba sentado con confianza, como si estuviera en casa, y conversaba con Chris sobre algo importante relacionado con el destino y los acontecimientos futuros de este último. Por orden personal del tercer príncipe, el conde transmitió la orden de que el escudero Chris fuera escoltado inmediatamente al palacio. Además, el conde Elogbon tenía planes ambiciosos. Quería reunir a Chris con su hija, contando con una alianza políticamente ventajosa. Pero el héroe, basándose en las dolorosas experiencias de su vida pasada, comprendió que se acercaba el momento en que tendría que despedirse de esas tierras para siempre. Sabía que había llegado el momento de marcharse, que había llegado el momento de abandonar todo lo que había logrado construir allí y emprender un nuevo camino hacia un destino más peligroso. Este joven logró derrotar, él solo, a 100 soldados enemigos curtidos en la batalla, ganándose así el respeto y el temor de todos. Sin embargo, antes de abandonar estas tierras, el protagonista decidió poner a prueba su fuerza una vez más, enfrentándose en un duelo con un viejo rival, Guillén. Esta iba a ser la batalla decisiva, el enfrentamiento final que determinaría hasta dónde había llegado en el camino del guerrero. Esta vez Chris estaba seguro, se había vuelto mucho más fuerte, y ahora ardía en su interior un fuego que no había estado presente en batallas anteriores. El tipo había cambiado mucho. Si antes perdía el conocimiento con solo ver un aura asesina, ahora se mantenía erguido con confianza. Esta vez no iba a retroceder. Estaba preparado para una verdadera batalla, una lucha que determinaría en quién se convertiría realmente.